Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder volver a hablar con todos ustedes. Hemos estado bastante alejados últimamente por algunas cuestiones de carácter personal y profesional, pero ya estamos con la energía y las ganas de volver a hablar aquí en la red sociológica. Es un gusto, mi nombre es Josué Copas, soy estudiante de sociología y pertenezco a la red sociológica y hoy tenemos como nuevo participante de este maravilloso espacio a nuestro colega Sleider Ramón, que él es parte del movimiento Podemos de la carrera de sociología de la Universidad Estatal de Bolívar en Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de dos temas interesantes. Uno que es un año de octubre 2019 y el otro es el post confinamiento de octubre 2020. ¿Por qué mencionamos esto? Porque, bueno, ustedes saben mucho de los hechos que sucedieron en octubre. Octubre es como una especie de recuerdo o momento constitutivo, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Y bueno, estamos de octubre de 2020 y ha pasado muchas cosas después de este confinamiento. Paso contigo, Sleider, preséntate y dinos cómo te sientes después de haber pasado un año de octubre 2019, especialmente en Ecuador, donde se dio el paro nacional, y qué sentimientos has encontrado al ver que ha pasado un año y se eliminaron los subsidios finalmente, sigue el mismo presidente, las personas que participaron en el paro ya no está, bueno, ya ni siquiera van a participar de candidatos a la asamblea ni para presidentes. ¿Qué cambió? ¿Sirvió los movimientos o algo por el estilo? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un saludo con todos los que nos están viendo. Bueno, y hablando de esto de octubre, bueno, me presento, soy Sleiter Ramón, soy estudiante de la carrera de Sociología y representante del movimiento Podemos, movimiento universitario. Un gusto estar contigo aquí, José. Eh, bueno, un año de octubre, pues los sentimientos que se encuentran es de orgullo al saber que el pueblo ecuatoriano, a pesar de que haya pasado un año de lo que sucedió en octubre del 2019, sigue en resistencia y aún tiene ese sentimiento, aunque se ha ido perdiendo, eso hay que reconocerlo, se ha ido perdiendo. Y lo que se ha conseguido, pues yo pienso que, eh, como nombrabas, seguimos con el mismo presidente, los subsidios se cancelaron. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues yo pienso que eh, en octubre, así se hubiese retirado el presidente, se lo hubiese derrocado, pues yo pienso que hubiera sido eh, una acción mínima o nula, ya que ya estaba la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Entonces hay que ser consciente, hay que capacitar y saber que de nada hubiera servido pues sacar al presidente, porque ahí nos podemos a pensar que otro perfil había en octubre para que sea presidente. Obviamente tendría que ir desde el ámbito electoral, algo que en aquel entonces no habían perfiles para la presidencia. Ahora yo considero que tampoco, bueno, es una opinión muy personal. Entonces también saber que está el mismo presidente, pues si se lo sacaba, pues no se hacía mucho, porque ya todo estaba firmado. Y si se salía Lenín Moreno, entraba Otto Sonnenhosner, que para a consideración personal son cortadas con la misma tijera. Y bueno, ahora ya 2020, estamos octubre, un año, la CONAIE celebró el 9 de octubre en La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, un encuentro para conmemorar a esto de los caídos en octubre. Sigue ese sentimiento de lucha, sigue el sentimiento de resistencia y desde las organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, pues seguimos teniendo, no en todas las organizaciones estudiantiles que queden claro, pero en su mayoría sí seguimos teniendo ese sentimiento y sentirnos orgullosos por lo que pasó en octubre, eh, porque nos dimos cuenta que el pueblo ecuatoriano eh, no se le puede tomar el pelo. Pero aún así, quitándose las medidas económicas, ¿cómo se llama esto? Esto de los subsidios a los combustibles, hay que también reconocer que aún no estamos llegando a la plena normalidad. Entonces, yo tengo la teoría de que una vez vayamos a la completa normalidad, donde todo sea normal como antes de la pandemia, pues esto sí nos va a afectar
esto de los subsidios. Entonces no nos dejemos engañar que, bueno, yo no sé que los combustibles no han subido, pero tampoco estamos llegando a la plena normalidad. Ah, ya, ok. Bueno, con todo eso es verdad, ¿no? La CONAIE el día de ayer celebró y, bueno, no podría decirse celebrarse y también al mismo tiempo conmemorarse de una manera respetuosa, o sea, a los caídos, pero también se celebró, o sea, que el pueblo al final de todo venció, porque ¿de qué se trataba el paro? Porque bueno, estaba leyendo recientemente un gran artículo que he encontrado de Claxo, de muchos sociólogos y pensadores de ciencias sociales del Ecuador, que habían analizado los hechos de octubre y habían publicado un libro titulado Ecuador y el derecho a la resistencia, octubre 2019, en el cual mencionan que en una parte que uno de los actores, o sea, cómo se originó el paro, fue a raíz del decreto 883. Pero antes de eso, en la antesala había acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, un gobierno que se decía de diálogo, pero cuando se hablaba de diálogo, llamó a una mesa del diálogo nacional. Pero al momento de tomar las decisiones, con las únicas instituciones, organismos y personas con las que habló, fue con el sector de la élite. ¿A qué me refiero con esto? Las cámaras empresariales, los sectores de la exportación, los sectores de la producción, los sectores del turismo. O sea, claro, es dialogar, pero con las más grandes esferas del sector privado. ¿Qué significa esto? Cuando tú dialogas con este tipo de actores, estas personas buscan un beneficio, pero no un beneficio que vaya a ser de utilidad para el resto de la sociedad, sino negociaciones en las que ellos buscan un interés, aduciendo que beneficiándose ellos van a beneficiar a los demás. Por esto podemos ver como al presidente, como, no, al ministro de Economía del Ecuador, que recientemente acaba de renunciar para asumir un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, al señor Richard Martínez. Él fue presidente de la Cámara de Comercio del Ecuador, o sea, de la Cámara, o sea, de los sectores más, más, más poderosos del sector privado. Entonces, o sea, con este panorama, con este escenario, llegaba el paquetazo, que no era simplemente el retirar el subsidio a los combustibles, sino que venían con otras medidas, las cuales era que, que los trabajadores públicos iban a aportar un día de, ¿cómo es? 15 días de sus vacaciones, se les iba a reducir un día de sueldo, se les iba a despedir, o sea, eran impuestos para el pueblo. Pero todo esto viene a raíz de un acuerdo que tiene con el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Una vez que se procede el paro, digo, una vez que se procede el decreto 883, lo que pasó ahí fue que el principal sector que saltó primero fue el sector transportista, o sea, el sector del transporte. Aquí nos referimos al sector de los taxistas, al transporte pesado, transporte institucional de las escuelas, también nos referimos al transporte, eh, o sea, al transporte de las instituciones, un sector grande, un sector fuerte. Este sector normalmente se había acostumbrado a negociar con los gobiernos de turno. Y si es que no, los gobiernos de turno no cedían, hacían paro. Era constantemente eso. En el gobierno anterior, en el de Correa, no se dio muchos paros, es más, se pasó desapercibido, pero porque el Correa es un gobernante astuto. Él pasó la delegación que era del Estado, lo pasó a las alcaldías, a los gobiernos locales. Entonces ya con eso se evitó, o sea, muchos problemas. Pero bueno, volviendo al contexto, ¿no? Los, los transportistas llegaron y negociaron con el gobierno. Entonces el gobierno les dijo que iban a subir el pasaje, que les iban a reducir los aranceles para las importaciones de productos de repuestos de los carros, y también les dijo que se les iba a dar una especie de subsidio.
a lo que, a lo que ellos ya levantaron el paro al día siguiente, y fueron los primeros en retirarse. Sin embargo, o sea, muchos de este sector del transporte no estaban de acuerdo, o sea, las bases no estaban de acuerdo con los dirigentes y el paro continuó. obviamente. El sector indígena había convocado a un paro para el 9 de octubre. Sin embargo, al haber la retirada del sector de transporte de la contienda, este asumió inmediatamente el liderazgo. También lo hizo el Frente Unitario de Trabajadores, también lo hicieron la FEUE. Fueron varios actores que se involucraron en este proceso. Pero algo que también cabe mencionar es que en el paro de octubre, un principal actor consolidado y muy complejo es el pueblo. ¿A qué nos referimos con el pueblo? Nos referimos al pueblo como aquel actor que está compuesto de todos estos colectivos. Por ejemplo, la señora del mercado que vendía todos los días sus verduras y todo, salió porque el precio iba a subir. Los señores así de, de cualquier tipo de trabajo igual salieron, porque ya también el gobierno tenía en ese momento 18, me parece, por ciento de credibilidad. Ya, y bueno, ese es entrando en el contexto, pero ya para seguir, no tomándome eh, solo el espacio yo, quiero pasar contigo y te quiero preguntar, o sea, Este, este paro es uno de los más fuertes que ha existido en el Ecuador desde el año 2000, o sea, desde el año 2000 en adelante. No ha habido Ujú. otro paro en este siglo, otra paralización, otras protestas, movilización, que ha sido tan fuerte como este. Sin embargo, por el mismo hecho de ser tan fuerte, también es uno de los que más represión tuvo. Y en eso está la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, a los que se les acusa o sea, de mucha represión, o sea, un Estado que violó muchos derechos humanos. ¿Qué tienes que decir antes? Bueno, sobre ello, yo pienso que lo que hizo el gobierno de Moreno, conjuntamente con Jarrín y Romo, es instaurar un gobierno de terror. Ya lo vimos ahí con el toque de queda a las 8 de la noche en octubre del año pasado. Eh, con eso desde ahí empezó a haber un estado de terror, de que si te encontraban a esa hora afuera, pues lo más seguro era que te iban a paliar, te iban a golpear los policías, los militares, y inclusive actos de tortura como lo vimos ahora en el confinamiento, cuando empezó el confinamiento aquí en Ecuador. Lo mismo que vimos ahí fue lo mismo que vimos en, en octubre del año pasado. Y algo que yo quiero resaltar y reflexionar aquí con todos ustedes es darnos cuenta la idiosincrasia de la sociedad ecuatoriana, la falta de memoria histórica que tenemos algunos compañeros, esa falta de memoria histórica. Te echaban a... Uy, no sé qué pasó. Se cortó, creo. No, no, Ah, continúa, no, te estaba no. poniendo en Bueno, bueno, instaurar un estado de terror, pues esa fue la medida que tomó el gobierno de Moreno. Y resaltando lo que estaba recalcando sobre este estado de terror y la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano, la falta de memoria, que no es culpa de ellos, obviamente, es culpa de un sistema que nos crea así, nos amolda así, ya yendo desde la perspectiva sociológica, eh, la misma sociedad y las mismas actitudes colectivas grandes que construyen una realidad social son las que propician a que nosotros, como sociedad, perdamos esa memoria histórica. Y como lo decía, en octubre veían a los policías y a los militares como represores del Estado por golpear a los compañeros indígenas, por golpear a los manifestantes. Y ahora, en el confinamiento, pues los policías y militares eran aplaudidos mientras hacían estos actos de tortura a la población, que obviamente hay que entender el contexto, en la realidad económica que vive cada persona, en la realidad social que vive cada persona, y justificar estos actos de violencia es caer en estados dictatoriales. Y, y bueno,
lo que pasó en octubre del año pasado, instauraron un estado de terror, la gente con miedo, porque obviamente, y he tenido compañeros, amigos que han ido, que fueron al paro de octubre y contaban este sentimiento, inclusive una docente de mi facultad contaba con el sentimiento de que lo que pasó en octubre fue una masacre, un acto de sometimiento al pueblo eh, que no se había visto en mucho tiempo. O sea, era 2019, desde 2010 que hubo eh, un estallido social, bueno, no social, sino sectorial, el 30 de septiembre, cuando derrocaron a Lucio Gutiérrez y todo eso, pues no se había visto ya en bastante tiempo y estábamos entrando a una forma de vida plena en el que no habían estos estallidos sociales como los hubo en octubre. Y dicho por la CONAIE, esto que pasó en octubre, sacó un libro, Isa, André, compañeros de la CONAIE, sacaron ese libro que se llama La Rebelión de Octubre, y desde ya en las primeras páginas en ese libro nombran Rebelión de Octubre, porque inclusive esa sublevación que tuvieron los movimientos indígenas superó con creces a lo que había pasado en el año 96, 99, no recuerdo, igualmente con el primer levantamiento indígena que hubo en el Ecuador, pues superó, en palabras de los mismos dirigentes de la CONAIE. Entonces vemos esto, el estado de terror que siembra el gobierno de Moreno para controlar a la sociedad. Y también hay otra parte que es muy importante recalcar, como hablabas, Copa, hace un momento, sobre esto de que el paro inició con los transportistas. De ahí los transportistas se alzaron porque obviamente ya estaban cayendo denuncias, demandas contra los dirigentes sindicales de las asociaciones de transportistas, ya estaban cayendo demandas. Y obviamente cuando uno no tiene esa convicción de lucha, lo que hace es irse para atrás para protegerse a sí mismo, porque lo que pasó con los transportistas, hay que recordar que fue fuerte en los primeros días del paro. Se alzó este paro nacional que hubo por parte de los transportistas, ni un día, 2 días creo que duró. Bueno, ahí nos dimos cuenta también que hay que reconocer y hay que saber qué sectores sociales, qué organizaciones, qué organismos públicos defienden intereses propios y cuáles son los otros que defienden los intereses colectivos. Que ahí hay que centrarnos y focalizar y fortalecer más que todo eso, porque es allí donde tenemos nuestro respaldo, tenemos eh, no sé cómo nombrarlo, pero ahí es donde nosotros tenemos el apoyo y debemos ser recíprocos con la lucha de estos sectores, que no son individuales. Hay que entender que toda lucha que no lleve consigo ese sentimiento colectivista, pues no simplemente, no es más que una lucha de un grupo sectorial que busca un beneficio propio. Entonces ahí tenemos que focalizarnos bastante y repito una vez más sobre esto del gobierno de Moreno que instaló un estado de terror aquí en el Ecuador y eso, Copa. Eso es lo que opino al respecto. Con respecto a lo que mencionabas del estado de terror, o sea, la vigilancia y el abuso de la policía, y en relación de que este paro fue uno de los más fuertes, esto también tiene que ver mucho con que no simplemente fue en Ecuador. Recordemos que octubre es una fecha para Latinoamérica bastante fuerte, porque era una fecha en la que todos los países, sin excepción, entraban eh, en una tendencia de levantamientos. Está Chile. Chile pasó incluso hasta como 3 meses en estallidos de protestas. Colombia, Bolivia incluso derrocaron al presidente Evo Morales. En Brasil igualmente había un descontento social, en Venezuela de igual forma. O sea, había un clima de tensión bastante fuerte. Los gobiernos que se habían declarado como exitosos por parte de los sectores neoliberales de Latinoamérica empezaron a claudicar, empezaron a tener sus debilidades. Todos, a excepción de Perú. Perú todavía, recién en la pandemia está teniendo niveles de conflictividad, pero Chile que se mencionaba como un modelo exitoso, así, el que debíamos seguir, nos dimos cuenta que no era así, que era falso. O sea, en Chile había tanta desigualdad
que no eran simplemente 30 pesos, eran 30 años de una misma constitución. En Colombia, de igual forma, en estos momentos, también, por ejemplo, siempre se dice, ¿por qué no somos como Colombia, como Perú, que son nuestros vecinos? Les cuento que en Colombia, ya en lo que va del año, han matado a más de 100 líderes sociales. En esta época, hace pocas semanas, hubo una rebelión, un estallido social, casi como lo que hubo en Minneapolis, en Estados Unidos. Igualmente, un caso similar de abuso de la policía. Entonces, todo este contexto viene, o sea, en Ecuador ya se avisoraba esto. Entonces, tú mencionas que hay mucho abuso de la policía, ¿no? Pero justamente en el 2019, a inicios de ese año, o creo que era del 2018, no recuerdo muy bien, se exigía que a la policía pueda matar a las personas si no se las lleve a la cárcel. Se decía que la policía ocupe todo el peso de la ley, que dispare, no les lleve no les pongan procesos a los policías que matan delincuentes. O sea, se daba un montón de libertades a la policía para que pueda ejercer la violencia. Y en estos momentos nos damos cuenta que no es tan favorable para ninguna sociedad que la policía tenga tanto poder y que se debe respetar el principio de inocencia. Bueno, por un lado está eso. Hay un Estado que es bastante represor en este sentido, porque nos damos cuenta o sea, como mencionaban, una de las doctoras que más me ha gustado de este libro, que se llama Adoración Guamán, ella menciona que el neoliberalismo ya no funciona con democracia y que para establecer sus lógicas lo tiene que hacer a través de la represión. ¿Qué quiere decir esto? Que en una sociedad que hay tanta desigualdad, no funciona la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es una participación de todos. Y si se están beneficiando tan pocos, no quiere, o sea, quiere decir que la democracia como tal no está funcionando. Y que para que se logren ese beneficio de unos pocos, no se lo hace, o sea, mediante votos, no se lo hace mediante participación, sino se lo hace mediante la fuerza. Es decir, en estos momentos el gobierno ha aplicado muchas políticas de reajuste neoliberales y al que se oponga, policía o represión. Porque si te das cuenta, los representantes, los asambleístas, diputados o congresistas, ya sea de cualquier país de Latinoamérica, están de una u otra forma abogando a este tipo de políticas que perjudican a la sociedad. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, yo también quisiera preguntarte a ti como estudiante, ¿cómo lo viviste esta cuestión de la paralización? ¿Tú crees que hubo un resurgimiento del poder estudiantil? Porque en Quito, los primeros días de la marcha no eran el pueblo indígena la fuerza más impactante del paro, sino eran los estudiantes. Yo recuerdo algunos videos, bueno, ya los voy a poner a continuación, un poquito después de esto, cómo los estudiantes de la Universidad Central se tomaban las avenidas y el centro histórico y corrían, luchaban contra la policía, mostraban manifestaciones de malestar. Era un resurgimiento de los estudiantes. Aquí en Riobamba igual se dio, tal vez en Bolívar también se dio. ¿Cómo lo ves eso? Tú que estás recién iniciando en este proceso de dirigencia, en este proceso igual de estudiar la carrera. Bueno, pues sobre ello de cómo reaccionaron los estudiantes ante la paralización, pues en lo personal, en aquel momento, cuando pasaba todo eso, sentía, pues, hubo ese sentimiento que estamos recuperando, el sentimiento revolucionario que tienen los estudiantes, que tuvieron hace ya algunas décadas y que hoy en día, pues, se está perdiendo bastante. Y en octubre, como mencionabas, octubre es un mes simbólico para la izquierda revolucionaria. Octubre es un mes que representa bastante en cuanto a luchas sociales históricas que han habido.
Y pues bueno, con eso de que yo en octubre pues sentía que estábamos recuperando como estudiantes ese sentimiento revolucionario de resistencia, no mucho revolucionario, sino más de resistencia. Eh, Simplemente gratificante saber que los estudiantes están recuperando eso que han perdido. Igual en esto de la dirigencia universitaria, pues pienso que los dirigentes universitarios son los que tienen que encaminar, tienen que llamar y tienen que organizar. Y en el aspecto estudiantil, pues hay un lema que yo siempre recalco y es estudiar, organizar y luchar, que eso es lo que nos dará la libertad, la verdadera libertad, porque ya hablando de otras posturas, pues hay una libertad que es un poco antagónica con las realidades de los sectores más vulnerables. Es algo que hay que recalcar bastante. Y, y bueno, sobre cómo se vio acá ¿sí? No, no, perdón. Ah, Continúa, continúa. No. ok. Bueno, y cómo se vio acá en la provincia de Bolívar el confinamiento, pues sí hubo bastante tensión. Bueno, yo en lo personal logré presenciar cuando estaban las manifestaciones, cuando se estaban quemando neumáticos, cuando estaban paralizando la ciudad, cuando se estaban cerrando las avenidas principales de la provincia, y así mismo pues con la participación de estudiantes y también con la participación protagónica, y pienso que son los que tuvieron el rol protagónico en octubre, que fue el movimiento indígena, la comunidad indígena que, que tiene bastante fuerza y organización, más que todo es organización, porque bueno, puedes tener un movimiento muy fuerte y si no se organizan, pues simplemente no llegan a nada. Y es algo que hay que rescatar de la CONAIE, de movimientos indígenas, Ecuarrunar y todos esos movimientos que tienen bastante capacidad de organización y es algo que es complicado tener mucha organización en algún movimiento, así menos valga la redundancia, en un movimiento en, un, en una organización. Ok. Bueno, tú mencionas que o sea, los indígenas, o sea, la dirigencia de la CONAI y los indígenas se tomaron, o sea, el liderazgo y toda esta cuestión, ¿no? Pero aquí el factor más importante no es de hecho la organización, sino es necesariamente la comunicación. ¿A qué me refiero con esto? Porque en la forma en la que la CONAIE, o la CONAIE, la FENOCIN, en la Federación de Iglesias Evangélicas Quichuas del Ecuador, el, bueno, estas organizaciones, la manera en la que tomaron la lucha, no lo hicieron de una manera étnica, es decir, no diciendo lo somos indígenas y nos está afectando esto, sino lo hicieron somos pueblo, esta es una medida que está afectando a todos y nosotros no vamos a renunciar a esta lucha simplemente porque el gobierno nos dé reducción de aranceles para productos agrícolas, inversión en proyectos productivos para el sector rural, porque eso hizo el gobierno. Cuando en los primeros días de paralización, el gobierno lo que hizo fue decir que se le va a aumentar el bono a las personas del campo, que se les va a dar mayores facilidades para crédito, como lo que se ahorra en los subsidios. Pero la CONAIE y el movimiento indígena en ningún momento aceptó eso, porque sabía que esta lucha no iba directamente a afectarles solo a ellos, sino era a una población en general que se había levantado. Ya no compartían el sentimiento, no, que somos indígenas y solo luchamos por nosotros, sino somos pueblo y como pueblo tenemos que luchar como pueblo. Es decir, somos parte de una colectividad que está viviendo en una sociedad que le está afectando esta medida. En este sentido, me parece bastante heroico la labor del movimiento indígena, porque se apropió de una lucha, pero no la hizo exclusiva de ellos. Lo único que hicieron es tomar el liderazgo y tomar esa valentía. Otro hecho que me recuerda lo que es octubre es la cuestión de los centros de acopio y los centros de alojamiento, los cuales fueron la Universidad Central, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana.
¿A qué me refiero con esto? Miles de indígenas se movilizaron aquí. Esto, no, esto de la movilización de miles de indígenas implica que tienen que comer, tienen que bañarse o tienen que hacer sus necesidades básicas, tienen que dormir en algún lado. Y ante este fenómeno, las universidades mostraron esa solidaridad ecuatoriana. Prestaron sus instalaciones para que ellos puedan ahí refugiarse. En este sentido, también estos las universidades se volvieron un centro de acopio. El pueblo donaba alimentos, donaba víveres, el pueblo, incluso los estudiantes de medicina llegaron a esos lugares a atender a los heridos, personas de otras localidades se apostaban ahí a ayudar a las personas que venían. ¿Cómo ves esto de los centros de acogida, los centros de alojamiento que se formaron? Yo, bueno, en lo personal, esto de los centros de acopio tiene un valor muy simbólico, muy significativo, puesto que es, es como una frase que se dice mucho: el pueblo salva al pueblo, y lo vimos en octubre, el pueblo es el que salva al pueblo. Las mismas universidades fueron parte fundamental de la estructura organizativa que se tuvo en las manifestaciones de octubre, y es algo que hay que rescatar bastante sobre esa solidaridad que tuvo la misma gente que estaba siendo afectada, ir a apoyar esta causa que afectaba a todo el pueblo ecuatoriano. Inclusive creo que también es importante recordar que en octubre del año pasado, militares y policías, no recuerdo cuál, o sea, esas dos fuerzas represivas del orden estuvieron cubriendo las manifestaciones de octubre. Entonces, no sé, bueno, en lo personal no recuerdo a quién atribuirle esto, al ejército o a la policía, pero inclusive en un centro de acopio, ya cuando todos estaban descansando, cuando todos ya estaba calmado y era la noche, iban a descansar, empezaron a lanzar bombas lacrimógenas adentro de las instalaciones de la Universidad Salesiana, si no me equivoco. Empezaron a lanzar gases lacrimógenos, empezaron a reprimir al pueblo, a estar en alarma a toda esa gente, porque ahora imagínate, y pongámonos en el contexto de qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos ahí. O sea, imagínate tú estar adentro de una de las instalaciones de aquella universidad, descansando, ya preparándote para dormir, haciendo guardia o lo que sea, y que de pronto escuches disparos por parte de las fuerzas represivas del orden, escuchar disparos y que luego veas gas por todos lados. Pues yo pienso que, bueno, en lo personal, una experiencia así no la quiere vivir nadie, y vivirla seguramente es sentirse muerto en vida. Entonces, hay que recordar, y bueno, hace unos pocos días, cuando creo que fue, no recuerdo, la ministra de gobierno, la ministra Romo, sacó un video aclarando lo que había pasado en octubre, obviamente echándole la culpa a todas las personas que habían salido a manifestarse, de vándalos y todo ello, sacando pruebas que sin duda eh, carecían de un contexto más profundo, simplemente eran vistas a relieve. Inclusive se decía que los que participaron en las manifestaciones de octubre querían hacer un golpe de Estado, inclusive tenían formación guerrillera, cuando lo que vimos allí no fue una formación guerrillera, no fue una preparación por parte de algún ente exterior al Ecuador, como estaban tildando a que las FARC, movimientos guerrilleros, estaban apoyando esto, financiando con tablas, con cartones para avanzar con las manifestaciones. Inclusive metieron a algunos países latinoamericanos, a un país europeo. Bueno, ahí estaba Argentina, Bolivia, Colombia, México, y de Europa estaba España, que estaban bombardeando con noticias falsas de lo que estaba pasando en octubre. Y es algo Rusia. que a Rusia también. Entonces, darnos cuenta desde allí que es un sinsentido total justificar la represión por parte de la policía y el ejército que hubo en octubre. Ya. Eh, quiero dar paso a un querido amigo que se acaba de conectar. Él
Él es Gerardo Ceballos. Un gusto volver a tenerte Un aquí en gusto. este espacio. Te damos de bienvenida. Te presento a Esleider Ramón. Él es estudiante de Sociología de la Universidad Estatal de Bolívar de Ecuador. Y bueno, adelante Gerardo, preséntate ante nuestra audiencia. Sí, claro. Bueno, muchas gracias a toda tu audiencia en primer lugar, por permitirme expresarme ante este medio y ante este grande pues compañerismo que tenemos como latinoamericanistas. Somos latinoamericanos, en verdad. Soy de México, pertenezco al Instituto de Investigación en Conocimiento y Cultura en América Latina por IPECAL, en la Ciudad de México, y estoy haciendo el doctorado. Bueno, últimamente me ha comentado y hemos estado en contacto con Josué, con Jonathan, porque pues al final de cuentas yo creo que el mes de octubre ha sido parte fundamental para toda Latinoamérica, no solamente para México, sino toda Latinoamérica. O sea, es decir, en primer lugar aquí en México, decir octubre es un octubre latinoamericano profundo. ¿Por qué? Porque, ¿Ya? sí, dime, Jonathan. No, pero bueno, es verdad, ¿no? Así, octubre no simplemente es un mes, octubre es como un sentimiento que Latinoamérica lo tiene, Claro, sí, porque a inicios de octubre también tenía un fuerte espacio el movimiento feminista, y especialmente en México se dieron manifestaciones profundas que incluso se extendieron a través del mundo. Pero eso es lo que es octubre, ¿no? O sea, octubre es todas esas representaciones de malestar ante un sistema que ya está llegando a sus límites eh, para mantener el control como lo había tenido antes. Sí, Jonathan, sí, disculpa un poquito. Yo creo que empezaba desde bueno, pues yo como historiador empezaba desde una perspectiva histórica, porque aquí en México, pues ¿Ya? sí, empiezo desde una perspectiva histórica. Pero bueno, octubre en la actualidad, aquí en México significa mucho movimiento social, es decir, mucha lucha social, es decir, hay mucho protestas feministas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana. Es decir, aquí ha resurgido mucho el movimiento feminista. Aparte, también ha resurgido mucho el movimiento lésbico-gay, entre uno de ellos, ¿no? Y aparte ha surgido mucho el movimiento de los... ¿cómo les diré? De los movimientos también obreros, los movimientos cañeros, los movimientos que están pidiendo alguna cierta recuperación económica en los campos. Entonces, en la actualidad, lo que sí yo puedo rescatar es que evidentemente aquí en México han resurgido mucho los movimientos feministas. Entonces, habrá que preguntarnos en primer lugar como sociólogos y principalmente como historiadores, ¿qué es ser un feminista hoy en la actualidad? Yo creo que sería una pregunta muy pertinente, perdón. ¿Qué sería un movimiento, ¿no? O qué ser un activista, ¿no? Es decir, porque aquí en octubre, después de que hubo un cierre totalmente económico de la pandemia, ahorita en las últimas 3 semanas, pues se ha visto reaperturas de negocios, se han visto reaperturas de aparatos gubernamentales, de aparatos públicos, de organismos, de instituciones del Estado que han permitido ese tipo de movimientos, pero esos movimientos también responden a esos intereses, los intereses propios de un movimiento social, y un movimiento social que responde.
responde a diferentes adversidades y necesidades que esta pandemia visibiliza las necesidades de esos movimientos sociales. Ahí tenemos, por ejemplo, al autor Manuel Castel. Manuel Castel en este libro de Red e Indignación, Redes y Movimientos de Indignación, dice claramente que es evidente que debemos de luchar en contra del movimiento hegemónico, pero sin embargo estamos conscientes de que va a haber muchos sacrificios. Yo quisiera mostrarles un video y no sé, para que ustedes me puedan dar su reacción. A ti, espero tu reacción, Slater, tanto porque viviste lo que iba a mostrar, y también quiero ver tu reacción, Gerardo, ya que tú eres una persona que de otro contexto a lo que sucedió en octubre en Ecuador, ¿no? Entonces, quiero dar a continuación. No se está compartiendo audio, Jonathan. ¿Se dejó de compartir? El audio no se escucha. Ahí sí se ve la imagen. ¿No se escucha? No. A ver, espérame un segundito, ¿ya? A ver, lo siento. Bueno, es una canción, pero yo quisiera que reaccionen a las imágenes que se ven en la canción. Todos somos iguales, hay algunos que no saben de la palabra de hecho, no se ha hecho y hay que informar. ¿Dónde están los que decían que querían igualdad? Que levanten las manos a los que se hicieron para atrás. A los que dicen que su palabra firme la mantienen, pero gritan igualdad solo cuando les conviene. A los que tienen el descaro de decir y no cumplir. Falso politiquero y su costumbre de mentir. Las cosas como son, compadre. Como se sabe que no vivimos en la ciudad más amable. Realidad miserable. Cuando se hará justicia con los verdaderos responsables. Formas de mostrar el respeto a las personas, pero es estúpido hacerlo a través de bromas. Los medios ocultan la verdadera desgracia. Nuestra arma es la palabra que sus las traspasa. Somos ellos, vivimos con nuestra propia ayuda. No tomen nuestra realidad como una burla. Luego se preguntan por qué les echan la culpa. Empiecen a trabajar y a pedir menos disculpas. La falla de Kakichi, Yama causa y una tachigar. China que está como España que te china y no shani. La falla de Kakichi, Yama causa y una tachigar. China que es para acá, y una que es mi guayo shani. Cosa que España que te china y no shani. Lo que nos han quitado será recuperado. Las vidas, los sueños y los verdes prados. Pondremos en la práctica el viejo vocablo. Morir luchando y nunca vivir arrodillado. Nacerá una nueva sociedad comunitaria, hecha de manos campesinas y proletarias. Esas mismas manos que hoy son despreciadas serán las que mañana anuncien la alborada. Entonces no debemos jamás comer en cuento que tratan de meternos los ritmos del momento. Hemos visto desfilar por aquí y por allá de cada partido o nacionalidad. Más que nunca hoy la tenemos clara. La lucha de clases regresa recargada. Es que nos cansamos de ser sin dejar nada. Lanzamos este tema como una granada. La falla de Kakichi, Yamato se cura de China, Kanchi, China que es pa' Kawaii, una que es mi guayo Shami, Rosa que es pa' Yaga y de China y de Shani. La falla de Kakichi, Yamato se cura de China, Kanchi, China que es pa' Kawaii, una que es mi guayo Shami.
Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció volver a ver estas imágenes? No sé, quiero escuchar sus reacciones. No, se vieron muchas cosas aquí, ¿no? Un pueblo protestando, un pueblo defendiendo al pueblo, la policía reprimiendo, no sé, políticas, caras y muchas manifestaciones, o sea, de solidaridad, manifestaciones de resistencia, manifestaciones de enojo, se vieron muchas cosas. Eh, ¿Cuál es tu reacción, Gerardo? Tú como una persona que no vivió esta realidad, pero al ver estas imágenes, no sé, tienes un tipo de... ¿Qué tipo de impresión te da? Sí, gracias por tu preferencia, gracias por permitirme participar en primer lugar y bueno, pues bueno, comienzo, ¿no? Al ver este video, pues en primer lugar, no me considero un militante, no me considero un activista, eh, soy un profesor, soy un estudiante de doctorado, pero bueno, me interesó muchísimo este tema de octubre, este octubre postpandémico, por cierto, que así como lo nombras, es cierto, es muy cierto. Ahorita, a través de estas imágenes, de este video que tú muestras, es parte de resistencias, es parte de esperanza, es parte de una incertidumbre en donde Latinoamérica, pues evidentemente no lo tiene. Entonces, tanto sus aparatos económicos como sociales, institucionales, pues vemos a un Chile, vemos a una Argentina, vemos a un Ecuador, Colombia, incluso Venezuela, vemos a unos países totalmente desgastados por sus propias luchas sociales, por sus propias políticas internas, educativas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces veo a unos países muy resistentes, veo unos países en lucha. Eso, yo creo que esa es la clave. La resistencia, el concepto de resistencia, el concepto de nueva generación en los países del centro y del sur, yo creo que debe de ser pertinente, porque no es lo mismo aquí en México, ¿no? Entonces, aquí en México estamos viviendo a lo mejor sí la misma pandemia, pero no diferente pandemia que en Ecuador o en Argentina o en Colombia, ¿no? Entonces, me parecieron estas imágenes totalmente desgarradoras también, desgarradoras de un pueblo totalmente en lucha, a pesar de que sí lo viven en carne propia, de que ven totalmente a personas que están luchando y que están siendo prohibidas de su vida. Entonces, se me hace total, es la necropolítica, esto se llama necropolítica, entonces se me hace muy desgarrador. Ok, bueno, bastante interesante lo que, o sea, escucharte a ti, eh, ya que es como que una perspectiva un poco más neutral, porque yo lo veo desde una perspectiva que mucho más apegada a un sentimentalismo, pero también a una realidad. Pero escucharla desde una perspectiva externa sí sirve bastante para comprenderlo de una mejor manera, ¿no? Pero ahora quisiera pasar contigo, Slater. ¿Cómo viste este video? ¿Qué reflexiones puedes sacar de él? Bueno, gracias por darme la palabra y bueno, sobre el video, la opinión que tengo sobre él es algo reconfortante ver que hay una unidad popular entre todas las clases sociales, en las clases más vulnerables afectadas. Hay una unidad y esa unidad es la que hace la fuerza para que exista una verdadera resistencia, una resistencia que los pueblos latinoamericanos la han tenido desde ya hace algunos siglos, una resistencia que no se ha perdido y que se sigue manteniendo con la lucha, con la organización, pero también hay que ver qué es lo que propicia esta resistencia, por qué se propicia todo esto, por qué se propician manifestaciones. Hay que también hacer responsable
a políticas públicas que son antagónicas, siempre lo he dicho, los gobiernos con tinte neoliberal o con un corte neoliberal las políticas públicas propician a que hayan estallidos sociales por la inconformidad de las clases más vulnerables. Porque hay que entender que esto de políticas neoliberales en el contexto latinoamericano son incompatibles. Quizás sean compatibles con los modelos europeos, con los modelos occidentales, de allá de Europa, los países nórdicos, quizás puedan llegar a ser, porque, bueno, hay que recalcar que los países nórdicos no son socialistas, entonces por ahí no va. Hay que entender todo esto para saber lo que propicia, que toda política pública, si bien funciona en algún otro país, en el contexto latinoamericano no va a funcionar, y eso hay que tenerlo en claro, porque dice, bueno, ponemos una política pública a favor de, no sé, empresas pequeñas. En el contexto latinoamericano también puede sonar muy bonito, puede sonar genial, pero la realidad que vive acá y la economía no están a la altura como para que una política de esa magnitud se pueda aplicar. Entonces hay que también entender el contexto en el que se vive y bueno, ver el video a Tránsito a Maguaña, pues es un símbolo, para aquí, para todos los ecuatorianos, es un símbolo de lucha desde la perspectiva indígena y también de la perspectiva obrera. Bueno, es bastante interesante, ¿no? Escuchar las dos perspectivas y bueno, yo quisiera también dar la apreciación de que es como extraño ver cuando la inconformidad de las clases o de las élites, cuando ven que ya no pueden sostener esta dominación de tal forma y los que para ellos son los descartables, como mencionaba Bauman, ¿no? O sea, aquellos pobres, aquellos indígenas, negros, o aquellas personas que para lo que no aparecen en un mapa de importancia de nivel de consumo. Pero ver cómo este movimiento tuvo un poder tan fuerte es raro, ¿no? Porque normalmente eso no es así. Pero al verlo te das cuenta que hasta qué punto tiene que llegar tanta indiferencia, ¿no? Latinoamérica es uno de los espacios con mayores desigualdades del mundo, incluso mayor desigualdad que África. Latinoamérica es un lugar donde hay tanta desigualdad. En México se encuentra uno de los hombres más millonarios del mundo, Carlos Slim. Y en México también hay gente que se muere de hambre. O sea, hay tanta diferencia, ¿no?, entre las clases sociales en América Latina. Aquí en Ecuador igualmente hay empresarios que tienen más de $1.000 millones como Álvaro Noboa, hay gente que no puede ni siquiera llevar un pan a su casa. Entonces hay tanta desigualdad. Pero en el punto en el que llegamos es ver cómo todo un pueblo muestra su inconformidad y llega a un espacio en el que ya no puede más tolerar esa situación. Tenemos una pregunta y bueno, yo quisiera que la contestes tú, Gerardo. Es algo que creo que tú podrías responder de una mejor manera. Dice, sobre la situación mexicana, soy de México, dice, porque la Bolsa de México, la Bolsa Mexicana de Valores dice que nos vamos a recuperar económicamente en 10 años. Según su percepción, ¿influye mucho la contingencia o igual tiene que ver los inversores? Supongo que es por desconfianza. Saludos. Un saludo para ti, Joseph. Gracias por apoyarnos. Ok, esta es muy buena pregunta, Josip, lo que preguntas. Con respecto a la situación mexicana, pienso que la Bolsa Mexicana de Valores no se va a recuperar en los próximos, yo creo que hasta los 15 o 20 años, incluso un poquito más. O sea, la Bolsa Mexicana de Valores se viene devaluando desde hace aproximadamente 30 años anteriores, o sea, 30 años pasados. Entonces, no creo que ahorita la Bolsa Mexicana de Valores no se vaya a recuperar brevemente. Yo creo que va a pasar un poquito más de 20 años o 30 años. ¿Por qué? Porque también tenemos una deuda pública. Tenemos una deuda pública
y que tenemos que atender, eso no se ha hecho, por ejemplo, en este gobierno en turno. Entonces, no creo que nos recuperemos tan pronto. Pero lo que sí siempre he insistido y lo que siempre yo he dicho es que en sesiones anteriores, en este grupo, principalmente en la red sociológica, siempre he dicho que el factor económico, el que más pega en todos los países, es el factor económico. Entonces, lo que sí creo es que sí nos vamos a recuperar de una cierta forma económica regional o local, por ejemplo. Por ejemplo, en tu municipio, a lo mejor se pueden reactivar ciertos tipos de negocios que reactiven ese tipo de economía local. Entonces, eso es lo que debemos de preocuparnos. Como dice Michel Foucault dice que debemos de recuperar lo microregional, lo microsocial, la microhistoria. Entonces, es lo que dice Michel Foucault con respecto a la microfísica del poder. Eso lo dice muy perfectamente. Por ahí se me va otra pregunta con respecto a las inversiones. ¿Qué pasa con los inversionistas aquí en México? Evidentemente aquí el gobierno mexicano sí ha hecho muchos esfuerzos por recuperar esas inversiones extranjeras, principalmente de Canadá y Estados Unidos, para recuperarlos. Y sí, evidentemente ya tenemos un tratado de libre comercio ahorita que se está llevando a cabo, pero evidentemente no creo que la Bolsa Mexicana de Valores se recupere. Sinceramente, no creo que se recupere, sino a unos 20 o a lo mejor 30 años. Todo depende del PIB, del PIB. Dependiendo de todo de PIB, cómo vamos a aprovechar el Producto Interno Bruto de cada país o de nuestro país, es cómo vamos a avanzar y vamos cómo a recuperar la Bolsa Mexicana. Entonces, esto también recupera parte de octubres latinoamericanos. Octubres latinoamericanos es principalmente, yo creo que es un eje para repensarnos. Yo creo que Latinoamérica debe repensarse y resurgirnos como luchadores y pensadores sociales. Es evidente. Listo. Bueno, bastante interesante esa reflexión, ¿no? Bueno, creo que ya es momento de pasar al segundo tema que habíamos anunciado, que es analizar el octubre post confinamiento, ¿no? El 2020. Ya hemos analizado el octubre de 2019, lo que ha significado, pero ¿cómo nos encontramos ahora? ¿Cómo nos encontramos ahora después de haber pasado más o menos 4 meses en algunos casos en confinamiento? En Argentina creo que se registró el confinamiento más largo de la historia, es latinoamericana, o en este 2020 confinamiento más largo. En Ecuador el confinamiento duró como 3 meses. En México creo que mantuvieron un confinamiento voluntario, me parece, pero vivimos una etapa en la que mucha gente cambió su forma de vivir profundamente. Antes se vivía más en el espacio público, antes se tenía relaciones mucho más cercanas con sus familiares, mucha gente vio morir a gente muy cercana a ellos, mucha gente pasó de ser pobre a extremadamente pobre, muchos estudiantes pasaron de estudiar normalmente a dejar de estudiar o a estudiar en condiciones mucho más precarias. ¿Cómo analizar este octubre post-confinamiento? Ya como una supuesta nueva normalidad. Es raro, ¿no? Pero yo creo que uno de los cambios más profundos que se ha dado es el aceleramiento de este mundo tecnológico, de este mundo virtual, de esta sociedad de la red y la comunicación. ¿Por qué? Porque en los momentos actuales ya no es raro que, por ejemplo, que hasta las personas que antes consideramos que jamás iban a utilizar tecnología,
ahora sean los que mejor la utilicen o los que más influencia tengan con esta. ¿A qué me refiero? Son estos grupos, estas segmentaciones millennials que ya eran expertos de manejarlo, pero los boomers, ¿qué me refiero con los boomers? Personas de 40, 45 años, que en estos momentos ellos utilizan más las redes sociales y son objeto de muchas noticias falsas, muchas formas de manipulación, porque no conocen mucho de esto del manejo de estas redes sociales y qué se oculta atrás. Y por otro lado, sus principios ideológicos ya están bien, son bastante asociables a un sistema. Entonces, es raro, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se ha generado un nivel de polarización tan profundo que ahora el mismo presidente Trump tiene un gran apoyo. O sea, hay gente que está tan de acuerdo, incluso latinos que lo están apoyando, y la otra carta es algo que supuestamente se vuelve totalmente diferente. En Ecuador es algo similar. En Ecuador, si es que eres de derecha o eres correísta, como si las dos cosas fueran distintas, pero está como que polarizado o sea, la cuestión ideológica. Yo creo que esta cuestión tiene que ver las redes sociales, que influyen constantemente, diariamente, al estar nosotros todo el tiempo en ellas, ¿no? ¿Cómo puedes analizar tú este contexto de este octubre post-confinamiento, Gerardo? Sí, bueno, es que lo que pasa es que habría que repensar, o sea, yo no podría repensar ahorita, por ejemplo, una pandemia, yo no, por ejemplo, podría repensar una pospandemia. O sea, es que lo que pasa es que estamos nombrando ya lo dado, o sea, estamos nombrando ya que hubo una pandemia, estamos nombrando que ya está pasando o va a pasar una pospandemia. Entonces, lo que yo sugeriría a todos nuestros audientes, toda nuestra audiencia, es de que yo creo que habría que repensar otra pandemia. Yo creo que habría que repensar otra pospandemia o simplemente hacer una reversión o una inversión de acuerdo a que habría que revertir esos pensamientos. Yo creo que no hay que pensar en la pospandemia, no, al contrario, habría que luchar contra la pospandemia para ver por dónde le llegamos, y no sufrir las consecuencias que ahorita estamos teniendo, o resarcirlas, por ejemplo, o recuperarlas, o por ejemplo, sanarlas. En este caso, yo creo que sí, evidentemente, como tú lo has dicho, yo creo que habría que visibilizar las necesidades de los alumnos, tanto del nivel primario hasta el nivel superior, y ver cuáles son las posibilidades, cuál sería ese mundo posible de no pensar esa pospandemia. ¿Me explico? Es decir, ¿cuál sería ese mundo de posibilidad de no pensar esa pospandemia? Ya no llamarla pospandemia, sino llamarla de otra manera. ¿Cuál sería otra alternativa o cuál sería ese mundo posible o ese mundo esperanzador por el cual tendríamos que hacerla? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, altísimos problemas de salud mental, pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el sector primordial de salud que tendría que hacer para hacer esa prevención? O sea, es que todo es un conjunto institucional, es un conjunto educacional y es un conjunto de ciudadanía, instituciones y educativos. Yo creo que todos son en conjunto. O sea, no sé, no podía desvincular una y la otra a la vez. O sea, yo creo que todo es un conjunto. Y todo esto a pesar de una interpretación propia de un ser humano latinoamericano,
porque estamos viviendo dentro de nuestra circunstancia, ¿no? Entonces pensar un septiembre post-pandémico o post-pandemia, yo creo que sería mejor es pensar un no post-pandemia o un mejor tener posibilidad de hacerlo. Listo. Claro, es que me gustó mucho, o sea, no pensarlo así, el problema, verlo como lo post-confinamiento, porque la pandemia todavía sigue, ¿no? Pero ya no estamos confinados, pero la realidad es muy compleja. Hay un autor que había escrito recientemente, unos autores que habían escrito unos libros sobre esto, y decían que una de las cosas más importantes que ha dejado este confinamiento o esta pandemia es que han fijado en la sociedad eh, la idea del límite. Es decir, en casi todos los países del mundo se puso en un estado de excepción, una restricción de las personas, de los vehículos, un distanciamiento social. Se fijó la idea de un límite, de una sociedad vigilada, de una sociedad a la cual el Estado tiene que intervenir para salvarse a sí mismo, de una idea de comunidad en el que el otro extraño o el otro contagiado es alguien peligroso, ¿no? Pero también esta sociedad últimamente me doy cuenta que ha tendido mucho a la depresión. ¿Cómo analizas este octubre ya post confinamiento en este año, Esleida? Pues yo desde la realidad que se vive acá en la provincia, ya estamos viendo mayor fluidez, mayor flujo de personas, ya las personas salen con sus respectivas mascarillas, sí, cumpliendo las medidas dispuestas por ordenanza municipal y todo ello, pues lo que conlleva esta nueva normalidad. Pues he visto eso, que un paso de lo que estábamos 100% confinados, no podíamos salir de casa hasta ciertas horas, a ya salir y tener por así decirlo, una libertad muy entre comillas, de salir a las calles. Esa es la realidad que se vive desde acá de la provincia. Me imagino que en las otras provincias del Ecuador también ya estamos llegando a una nueva normalidad, porque simplemente pienso que tendría que pasar un año o dos para llegar a una completa normalidad en la que ya no llevemos mascarillas, porque ahorita en esta normalidad que estamos viendo ahora, pues no es lo mismo antes de la pandemia, puesto que nadie utilizaba mascarillas, nadie iba con su gel, su alcohol en gel, entonces eso es lo que estamos viviendo, un paso que hace algunos años quizá no se lo podía haber previsualizado, inclusive en esto de las conexiones digitales que ha tenido un crecimiento tremendo. Y bueno, aquí yo también discrepo un poquito que este crecimiento tecnológico y desarrollo tecnológico en conocimiento individual, pues ha ido creciendo, sí, pero ha hecho visibles las brechas de desigualdad que existen entre ricos y pobres, mientras una clase social se ve beneficiada por comodidad y por otras razones obvias, otra clase social está condenada a sufrir y ver desde su círculo de pobreza cómo otras personas toman su nueva normalidad como si fuera un día cualquiera, y las otras personas que están sufriendo todos los días esta consecuencia de la pandemia. Ahí lo vemos en el sector académico, en las escuelas, chicos, niños que no tienen acceso a un celular, a internet, pues ahora mismo están sufriendo las consecuencias de estas brechas de desigualdad tremendas. Y rescato una frase de un amigo mío, que dice que el progreso de los privilegiados es el sometimiento y vulnerabilidad de los pobres. Yo pienso que en eso tendría que acotar, Jonathan. Bueno, una de las cosas que más se ha visto, o sea, en este octubre de 2020 es ya una sociedad que ya está bastante adaptada a esta nueva realidad, y principalmente los efectos que ha dejado son bastante feos, bastante eh, inesperados. Nadie se esperaba a inicios de año que íbamos a estar así. Por ejemplo, en el caso de la educación,
se ha precarizado mucho, mucha gente dejó de estudiar. En el caso de la salud, por la cuestión del riesgo de contagio, se dejaron de atender muchas otras enfermedades, hubo algunas enfermedades crónicas, algunos malestares de la gente igual de bajos recursos que solo tiene acceso al hospital público, y el hospital público tiene capacidad limitada para atender esas enfermedades por esta cuestión del riesgo de contagio. El trabajo, los trabajos que ahora resurgieron son los que se tienen que estar necesariamente vinculados con un sector digital, pero a la vez, por ejemplo, los sectores como Globo, Rappi, estos ni siquiera les brindan garantías ni siquiera para la propia vida en caso de un accidente, o por ejemplo Uber. Pues estos negocios digitales empiezan a tener un resurgimiento bastante fuerte, y los trabajos antes que eran de una u otra forma garantizaban por lo menos una supervivencia, ya no lo son tanto como el trabajo informal o algo por el estilo, porque ya estamos en una Latinoamérica que está en una recesión bastante profunda. Tenemos a una Argentina que está a un nivel de inflación terrible, tenemos a una Colombia que está a un nivel de represión y contra el pueblo y contra líderes sociales bastante grave, igual a un Chile que ha tenido bastantes problemas igual con sus clases populares. Recientemente la policía mató a un estudiante de 16 años que estaba protestando. Entonces es un octubre que se asemeja mucho al octubre de 2019, pero con un contexto totalmente distinto. Y bueno, yo quisiera ya, para ir cerrando, porque ya nos estamos llegando a nuestra parte final, preguntarte a ti, Gerardo, ¿por qué crees que la gente en la actualidad ha tendido mucho a la depresión en estas últimas fechas del confinamiento? Ha habido, no sé, claro, por un lado está que las condiciones de vida son mucho más difíciles, el aislamiento, la separación con las personas, pero también crees que hay algo en el sistema o en la estructura que lleve a esto, a la sociedad, a deprimirse. Ok, Jonathan, mira, tu pregunta es muy clara. Quisiera regresarme un poquitito y ya ahorita me meto en la pregunta. Yo creo que todavía no ha habido un posconfinamiento. Tan solo aquí en México no ha habido un posconfinamiento como tal. El posconfinamiento ha sido muy gradual, incluso muy mínimo. Entonces, por eso es que yo hacía referencia a una pospandemia. Y que la pospandemia también habría que repensarla, un poquito pensando el concepto de posconfinamiento, porque no creo que yo, en mi caso, por ejemplo, en mi país, haya un posconfinamiento. Todavía no lo hay, y creo que el posconfinamiento tan solo no lo va a haber en este año 2020. Lo va a ver a lo mejor muy gradualmente, a lo mejor en el 2021, pero totalmente no lo hay. El posconfinamiento para todas las clases sociales no lo hay. Va a estar muy graduado, va a ser muy graduado en los sectores económicos, en estos sectores regionales que les digo, en estos mercados locales, regionales, que se van a reactivar poco a poco, tan solo en mi región. Yo creo que el término o el concepto de posconfinamiento, yo creo que todavía no llegamos a ese término. Vamos a hablar de una pospandemia. Eso sí, yo creo que es un concepto más, a lo mejor un poquito más abarcador, pero bueno, eso es con respecto a eso. Con respecto a la pregunta que me decía sobre Jonathan, con respecto a ello de que si va a haber más problemas mentales, psicosociales, pues evidentemente no tengo por qué estar diciendo cosas positivas. Yo creo que como historiador, como
como formador de docentes, yo creo que tengo que ser sincero y me lo han preguntado. Vamos a seguir viendo más problemas de salud mental. Es decir, el sistema está siendo, como lo dice Foucault, el sistema está siendo, es como un panóptico, ¿no? Entonces, este panóptico, ¿qué es lo que hace? Está encerrando a los seres libres, a los seres psicosociales en libertad, en la naturaleza, dentro de su naturaleza humana, desarrollando su civilidad, su social, ¿cómo se llama? Sí, su civilidad, por ejemplo, todo lo social, desarrollando lo social. Entonces, lo que hace el sistema es, por ejemplo, hacer un encierro panóptico donde nos está vigilando. ¿Qué es lo que nos está haciendo el sistema? Está haciendo un meta, nos está haciendo unos seres metadatos. Entonces, creo que estamos siendo un poquito manipulados y yo creo que hay que hacer lo contrario, ¿no? Bueno, es bastante preocupante lo que nos dices, ¿no? Es como que buscamos una salida, pero nos damos cuenta que no la hay, porque tú mencionaste algo muy importante, ¿no? Es una sociedad de metadatos, es una sociedad que cada vez los datos van a pesar muchísimo más, y más ahora que, como mencioné antes y antes, que solo los millennials, los centennials, los jóvenes, adolescentes manejaban las redes sociales. Con la pandemia y los avances y la accesibilidad a la tecnología, mucha más gente lo hace. Y si antes, por ejemplo, solo los adolescentes o los jóvenes eran los que tendían a deprimirse, ahora también lo hacen los adultos. ¿Por qué? Porque estar constantemente limitado a tener una interacción con una red social implica que uno, por ejemplo, al uno tener un estado de ánimo, comparte cierto tipo de cosas. Pero lo que no sabe es que hay algoritmos que identifican lo que no comparte y lo relacionan con una emoción y va a ver en su portal de noticias de la red social que tenga emociones relacionadas constantemente. Por ejemplo, en Facebook, si es que alguien ve algo de depresión o algo de eso, va a haber memes de eso, va a haber imágenes de eso, algo que lo haga pensar constantemente eso, que lo haga cambiar de idea, se va a basar mucho en eso. Y ahora, por ejemplo, estamos tan limitados a redes sociales que ahora incluso los adultos tienen TikTok, todos tenemos WhatsApp. Ya vivimos una sociedad de la baratización de la vida humana. ¿Por qué? Porque ahora es fácil que todo el mundo tenga un celular, que todo el mundo tenga acceso a Internet, porque eso implica que yo pueda consumir, o si no consumo, estoy en una red social y sirvo a la red social como un producto que genera datos. Bueno, yo quisiera igual hacerte la misma pregunta, Leider, tú que eres de una generación mucho más centennial, si se lo podría decir, o millennial, no sé. Creo que apenas tienes 20 años, entonces eres o sea, eres joven prácticamente, ¿no? Y ¿cómo ves tú esto? ¿Tú crees que ahora, con esto del confinamiento, que ahora mucha gente ya pasa más en sus teléfonos, más en sus pantallas, crees que después de la nueva normalidad va a haber más problemas de salud mental? Los jóvenes van a tener menos posibilidades de relacionarse con otros jóvenes. ¿Va a haber más problemas? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Jonathan, primero dejo en claro, a la generación que yo pertenezco es a la generación Z. Desde el año 2000 al 2003 me parece que somos generación Z. Soy del 2002, tengo 18 años. Y bueno, sobre esto que se ha visto en la pandemia, de que los adultos ya estaban utilizando redes sociales, lo cual se había antes, pero hablando en contexto de números, pues ahora sí ha habido un mayor aumento.
puesto que ya no hay una libre no había una libre circulación, lo que propicia a que las personas busquen nuevas fuentes de entretenimiento. Si antes los adultos mayores iban a los parques a conversar con sus amigos, ahora con el confinamiento buscan una nueva salida de distracción, de entretenimiento, que lo más sencillo, lo más sensato y lo que está al alcance para algunas personas, pues sería un celular con redes sociales donde pueda interactuar. En el contexto juvenil, pues yo pienso que desde el año 2014 en adelante es donde hubo un boom sobre el uso de redes sociales, plataformas digitales y los celulares, puesto que ya desde aquella época ya era más accesible tener un celular inteligente a comparación de los años 2008 en adelante, que habían celulares de teclas y bueno, no están en nada en comparación a lo actual. Desde ya aquel entonces, 2013, 2012 quizá, ya hubo este boom tecnológico en la parte social joven, donde ya hubo un manejo de redes más constante. Puesto que si recordamos un poquito, y esto entra un poquito de historia personal, pues antes íbamos a la computadora y chateábamos y decía, chao, ya me voy a desconectar. No sé si recuerden cuando decía, me voy a desconectar, hablamos mañana. Pues ahora no hay eso. Ahora que yo recuerde, pues desde que tengo un celular no digo, bueno, me voy a desconectar, hablamos mañana. Entonces ya vemos que hay un cambio y son partes que quizá pasen desapercibidos, y sí, los pasan desapercibidos, pero ahora ya con este confinamiento, con esta pandemia, pienso que algunas perspectivas sociales, sociológicas, se han agudizado bastante, que ya hemos llegado a su completo entendimiento. Y bueno, en el caso de que haya una normalidad, por así decirlo, hablar de problemas psicológicos que tengan los jóvenes adultos mayores, pasando al aspecto juvenil, yo pienso que esto no se vería tan marcado como se vería en otra clase poblacional como es la de los adultos mayores, que quizá ya en este confinamiento algunos ya se acostumbraron a estar encerrados, los adultos que que están por el momento trabajando desde la virtualidad, un trabajo, no me recuerdo el nombre que le pusieron, este trabajo en línea, pues quizás sí hay algún choque, estos choques psicológicos de pasar de una normalidad a otra, pues obviamente los van a ver con qué acentuación en esos problemas hayan, pues no lo sabremos. Y ahí sí, bueno, en lo personal, en los estudios sociológicos que realizo, pues yo me abstengo a hacer predicciones, puesto que eso va desde la empiricia y yo no comparto esto desde lo empírico, dar connotaciones sociológicas. Entonces, bueno, yo pienso que las voy a ver, pero con el tiempo las vamos a ir notando. Algo que dijiste me dejó totalmente, bueno, pensando bastante, y es que es verdad, antes decíamos, mañana, bueno, ya me voy a desconectar, o por ejemplo, cuando no tenías mucha accesibilidad, ibas a un cyber, ¿no? Mañana me conecto a las 2, a las 3 conectarás, o algo por el estilo. Y ahora tienes el teléfono, tienes internet, y no te desconectas nunca, no lo haces. Tal vez los únicos momentos en los que te desconectas es cuando duermes y cuando te bañas. Claro. Literalmente, porque incluso cuando estás en el baño, cuando estás comiendo, estás pegado a una red social o al celular. Creo sí, es evidente. Eso es el principal motivo que esta sociedad está tendiendo a la depresión. Porque es una sociedad que no se desconecta, que cada vez tiene menos privacidad y menos control de lo que realmente quiere. Bueno, hemos llegado a la parte final de este maravilloso programa y quiero agradecerles principalmente a las personas que nos han visualizado. Es un gran honor volver a estar aquí nuevamente en este espacio. Estuvimos un poco alejados, pero es genial que este proyecto de la red sociológica crezca. Y bueno, invitamos a la gente a participar, a preguntar, a decir comentarios o sugerencias. Estaremos en los próximos días igual compartiendo más cosas, hablando de temas de interés.
Y quiero agradecerte a Gerardo Ceballos, a Leider Ramón, grandes amigos. Y bueno, ya quisiera escuchar tus conclusiones. Primero, Gerardo, y para darte paso a ti, Leider. Muchas gracias. Pues para empezar, estamos viviendo una reducción psicocognitiva, es decir, están minimizando nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros movimientos, y a través de los aparatos hegemónicos del Estado, a través del capitalismo, a través del neoliberalismo. Entonces, estamos en una reducción totalmente psicocognitiva. O sea, que no estamos haciendo ejercicio, no estamos saliendo al aire libre, no estamos en movimiento. Entonces, lo que yo creo que los octubres deben de ser totalmente latinoamericanos. Los octubres debemos de apropiárnoslos para que sean totalmente significativos y con sentido para tener una historia latinoamericanista en este caso. Y no solamente latinoamericana, tenemos al Caribe mexicano también, ¿no? A todo Cuba, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y entonces mi conclusión sería de que debemos de repensar bien cuáles son nuestras perspectivas, cuáles son nuestras visiones a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo. No dejar caernos, porque si nos dejamos caer, vamos a caer en ciertos problemas, tanto personales y también todo lo que nos involucra. Entonces, tenemos que enfocarnos, tenemos que ser un poco fuertes y tener una visión bastante clara en cuestión de que tenemos que ser bastante cuidadosos con nuestro corazón principalmente y también con el corazón de los demás, compartiendo al otro, reconociendo al otro, a la otredad, pero también que al mismo tiempo nos reconozcan a nosotros mismos. Muchas gracias, compañeros. Es muy bonito estar con ustedes compartiendo estas palabras. Muchas gracias, Gerardo. Paso contigo, Leider. ¿Cuáles son tus conclusiones de esta conversación que hemos tenido el día de hoy? Y bueno, igual, no sé si agradecer a las personas que nos han estado viendo. Tu micrófono, Shailer. Has silenciado el micrófono. Perdón. Bueno, una disculpa. Primero, pues, un agradecimiento a Jonathan por hacerme compartir este espacio junto a Gerardo Ceballos, que, bueno, me ha hecho ver algunas cosas entre sus intervenciones que las pasaba por alto. Y, bueno, agradecerte por el espacio en la red sociológica. Y para concluir este tema de octubre, para decirle, diciéndole a todas las personas que nos estén viendo ahora, pues hay que resistir. Como latinoamericanos tenemos esa cultura de resistencia ante estas medidas antipopulares y que atentan contra las clases más vulnerables. Y para finalizar, yo lo que diría es una frase que rescato bastante y me gusta decir mucho, que el progreso de las clases más vulnerables es el progreso de toda una nación. Bueno, ¿no? ¿Continúas? Bueno, no. Dale. Se estaba cortando. Yo, igual quisiera una conclusión final es, no olvidemos octubre. Octubre es un sentimiento, una emoción que ha quedado grabada permanentemente en el pueblo así, de Latinoamérica. Es como aquella esperanza que resurgió de alguien que ya estaba totalmente decayendo, alguien que estaba enflaqueciendo, y llegó un punto en el que dijo, no, esto no tiene que ser así, el sistema te está acabando, pero ¿por qué debemos permitirlo? ¿Por qué se debe permitir que Latinoamérica siga siendo la extracción del mundo? ¿Por qué tenemos que estar permitiendo que se extraigan los derechos, que se extraigan los recursos de la naturaleza, que se destruya? Latinoamérica dijo eso, y Ecuador principalmente, el pueblo demostró que no está para soportar la dictadura neoliberal del mercado.
y eso lo ha mostrado. También para decirle al mundo que ya está cansado de tanto nivel de violencia del Estado, tanto nivel de violencia del patriarcado, ya está cansado de tanta exclusión. Y con respecto a lo de la pospandemia, de lo del postconfinamiento, creo que de una u otra forma se está dando las condiciones de un cambio tan profundo, tanto en la forma del sistema y tanto en la forma en la que nosotros concibimos la misma. Y vamos a necesitar mucho trabajo de sociología para poder entenderlo. Y este tipo de conversaciones son muy importantes. Perdón, Jonathan, te escuchas entrecortado. No, lo siento. Bueno, pero este tipo de conversaciones va a ser muy importante porque nos va a permitir entender qué va a proceder o generar propuestas. Y bueno, eso ha sido todo. Y yo quisiera invitarles a que nos sigan acompañando. Estaremos estos próximos días, por igual este mes de octubre, conversando muchas cosas que se han quedado pendientes. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias,